¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan. Hola, ¿qué tal? Nos acompaña Anarely Acosta, ella es la directora del Museo del Banco de México. Miren nomás en qué lugar nos encontramos, estamos en el Callejón de la Condesa, a espaldas de Eje Central, en la parte lateral del célebre edificio del Banco de México, que está cumpliendo un siglo, que está por cumplir un siglo. No el edificio, porque tuvo una readaptación, pero sí el banco. Y pues estamos aquí a un ladito del Palacio Postal, a un costado del Palacio de Minería, el edificio Marconi más allá, el Palacio de los Azulejos, la casa o el edificio Guardiola, y este edificio pues, que ha jugado un papel, Anarely, central en la historia de México. Simplemente el Banco de México se abre en 1925 bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, pero veníamos de un momento que era el momento de la Revolución, que era el momento de los bilimbiques, donde cada que alguien llegaba al poder o cada tropa que entraba emitía sus billetes. Había una desconfianza inmensa en el papel moneda, la gente prefería la plata y prefería el oro, el billete estaba completamente caído. Y comenzaba pues, el periodo digamos, por revolucionario, cuando el gobierno de Calles decide que tiene que haber hay que meterle orden a ese despropósito que había comenzado en 1822, cuando después de la independencia Iturbide quiso hacer el Banco del Imperio Mexicano, fracasó, cada banco emitía sus billetes, era un desorden todo el siglo XIX y pues en el momento de la posrevolución se toma la decisión de que tiene que haber una especie de emisor central, porque antes creo que hasta hacían el billete en Estados Unidos, en Nueva York, allá se imprimían y lo tenían que traer para distribuirlo. ¿Estoy equivocado? Mira, pues justo esto es hace un siglo, ¿no? Hace 100 años tenemos este momento que marca la fundación de nuestro México moderno, podemos decirlo así. Empiezan a surgir todas estas instituciones pues que son pilar del Estado mexicano. Una de ellas es justamente el Banco Único Emisor, que como bien cuentas fue después de una trayectoria de pues un anhelo, podemos decir, de todo el siglo XIX de contar con un banco único. Sin embargo, pues el sistema era distinto, había múltiples emisores, incluso había emisores a nivel estatal. Claro. Con la revolución, pues, además llegan los emisores de las facciones revolucionarias. Los famosos bilimbiques, entonces, ¿no? Venimos total de un desorden monetario. Con el término de la revolución, con la Constitución de 1917, se establece por primera vez que México va a contar con un banco único emisor. Artículo 28 de la Artículo 28 de la Constitución. ¿Qué pasa entre 1917, cuando queda en la Constitución, y luego la fundación, casi 10 años después? ¿No? Sí, justo estamos hablando de un México moderno en formación. Entonces, pues es el tiempo que toma, pues tanto reunir los recursos, el capital necesario, pensar cuál va a ser la forma de este banco. Le agarraron el dinero del ejército. Joaquín Amaro dio unos fondos que le querían poner Banco Amaro, por ahí, sí, por ahí leí. Sí, hay varias fuentes para obtener el capital. De hecho, parte del acuerdo al que se llegó es que sería fundado con capital privado y capital público. Por eso tenemos como que se emiten dos tipos de series, las series A y las series B. La serie A es capital público, que es el 50% del capital que se funda el banco, y la serie B es privado, del cual el 10% también fue público. Entonces, la mayoría del capital inicial sí era público. En sus primeros años, el Banco Central funcionó también como banco comercial. Esto sucedió hasta 1932, pero sí podemos decir que los primeros años de vida pues recibía pues, a clientes como cualquier otro banco. Y de hecho, parte de la arquitectura que vamos a ver adentro en la sala bancaria responde a pues, esta otra función, claro, que ya no tiene. Mira, quería yo tocar eso, ya estamos dando vuelta el 5 de mayo y pasando frente a la fachada principal,
de este edificio que fue de la Mutual, ¿no? Que formó parte de una aseguradora con sede en Nueva York, en el Porfiriato. De hecho, es un edificio que fue inaugurado por Porfirio Díaz en 1904, 1905, y luego queda pues medio en el abandono hasta que se consuma la revolución. Llega Calles al poder y ya con la idea de establecer un banco central mexicano, ordena la remodelación del edificio, pues que es uno de los edificios que rivaliza en belleza con una esquina poblada de cosas muy notables. El arquitecto Carlos Obregón Santacilia, que pues lo describimos como un visionario de su época, porque sí, justo este proyecto se le encomienda cuando tenía apenas 28 años de edad, y pues lo culmina, es un proyecto también de poco más de 2 años para hacer toda la transformación del edificio, y fue más allá de una remodelación, porque en realidad dobló el tamaño del edificio original de la Mutua. Si lo vemos a los costados, la Mutua se veían 4 ventanales que dan hacia Bellas Artes y ahora pues ya son 7, ¿no? Entonces sí se amplió bastante. Las partes tenían la encomienda de pues, conservar algunas características de los exteriores. Sin embargo, sí hizo algunos acomodos y por dentro es donde por completo revoluciona la forma en la que estaban acostumbrados en ese momento de ver el diseño. Lo que es muy interesante de Carlos Obregón Santacilia, justo esto que dices de la revolución que implicó, es que bueno, él va a ser uno de los padres de la arquitectura moderna mexicana, pero sobre todo es fascinante que normalmente se marca 1925 como el año del inicio del Art Deco en el mundo, particularmente en París. Y ya desde entonces en México lo están haciendo, cosa que es rara porque normalmente nos llegaban las corrientes arquitectónicas con bastante retraso. Eso significa que pues, Obregón Santacilia estaba muy al tanto de lo que sucedía en el mundo y eso pues, lo convierte en uno de los pioneros. Era su propósito, ¿no? Dotar a la ciudad de una arquitectura moderna, es lo que lo marca. Y le dan una remodelada a la vieja Casa de los Perros de la familia Escandón, que estaba aquí, para formar parte de un edificio anexo del Banco de México, en el que también Obregón interviene, ¿no? Así es. En este edificio que vemos ahora es el edificio de Guardiola, también haciendo un poco de referencia a la plazuela de Guardiola, que también es construido por Carlos Obregón años después, en 1934. Y un poco el origen es, pues, dada la expansión de la actividad del Banco Central de nuestro país, cuya tarea pues, es llevar billetes y monedas a Rincón de la República, este edificio pues, se quedó como corto, digamos, en su capacidad de resguardo del efectivo. Entonces se pensó construir unas bóvedas subterráneas en la Plaza de Guardiola. Proyecto pues se decidió que mejor, además de las bóvedas subterráneas que están en los sótanos, imagina lo que habrán encontrado al hacer las bóvedas subterráneas justo frente al convento de San Francisco, en plena calle de Madero, lo que había aquí abajo, ¿no? Bueno, y también lo que creo que es también interesantísimo pensando en este pensamiento revolucionario de Obregón Santacilia es también la simpleza del edificio. También se anticipa a lo que vamos a ver mucho después, que yo sé que no son tus cosas favoritas, pero bueno, la sencillez de la línea, dejar que los materiales hablen por sí solos. Sí, es conjuntar un poco pensar en la funcionalidad del edificio, pero también conjugarlo con ciertos elementos decorativos. Que lo mejor que tiene son las lámparas. Pues son estos diseños que estaban pues justo en boga en el momento, ¿no? Pero bueno, vamos a visitar el Museo del Banco de México, que empieza muy pronto, ¿no? En 1929 se empieza a hacer la idea, o ¿en qué año se comienza a pensar en que hace falta un museo? Bueno, en 1929 lo que empieza es la colección numismática del Banco de México. Okay. Empieza con una donación de aproximadamente unas 2,000 piezas de Manuel Romero de Terreros, descendiente de Pedro Romero de Terreros. Él hace una donación de estas piezas virreinales y es así como empieza a armarse el acervo numismático del Banco de México, que pues a lo largo de los años ya hoy en día contamos con más de 118,000 piezas que documentan toda la historia monetaria del país. Okay. Ingresamos con nuestro boleto. Perdón. Bienvenidos. Muchas gracias, por favor. Adelante, por favor. Gracias. Yo no tengo mi credencial. Voy a entrar por acá. ¿Sí? Gracias. Claro, es que piensa uno que puede entrar como Pedro por su casa. No, aquí todavía sigue seguridad. Banco de México. Es un banco. Es el Banco de México y no solamente es el Museo del Banco de México, sino que este edificio sigue siendo la sede del Banco Central y alberga a los integrantes de la Junta de Gobierno. Entonces, en los pisos superiores está la oficina de la gobernadora, de los subgobernadores, con todo su staff.
Entonces sí, es un edificio de mucha seguridad, pero abierto al público. Para entender un poco, el dinero se imprimía en otro lugar. Entonces empezamos con la historia de cómo nos convertimos en el banco emisor único. Llegaba y aquí se concentraba. Justo se mandaba a imprimir a Estados Unidos, a Nueva York, al American Banknote Company. Pues era un servicio que proporcionaba la empresa, llegaba todo el efectivo a este edificio y de aquí, impresionante, y de aquí se hacía toda la distribución a todo el país. Muy bien. Oye, es formidable, Beca, el aspecto del interior del banco, es apabullante. Sí te da la idea de que estás en un banco, pero además te remite a un modelo. Ya no vimos los grabados de la entrada de Manuel Centurión, que hubiera estado muy bien detenernos a verlo, pero nos remite a toda una época arquitectónica, Beca. Sí, claro que sí. Bueno, lo que mencionas de los relieves, Anarely, me parece que representa como distintos momentos de la industria, ¿no? Que es lo que vemos al principio, pero efectivamente lo que encontramos aquí pues es, digamos, el Art Deco pleno. Nos hace eco un poco como del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Que también tiene este mármol oscuro. Entonces, bueno, el Art Deco también tiene mucho que ver con hacer juegos de luz y de sombra. Por eso vamos a encontrar siempre estos ambientes muy oscuros, porque pues había llegado la electricidad. Entonces, la electricidad era una novedad, una nueva integración a la arquitectura y había que explotarla. Entonces, por eso también muchas veces encontramos que piensan también de pronto en algunos edificios de la Condesa. Cuando entras al vestíbulo siempre es la oscuridad, ¿no? Y de Manuel Centurión creo que también hay que destacar que es un personaje interesante, no solo el arquitecto hijo de canteros poblanos, ¿no? Así es, viene él ya de una tradición artística, se une a la revolución en las filas de Madero. Es coronel. Así es. Llega coronel, después va a Estados Unidos, donde sigue su formación. Entonces, bueno, es un personaje interesante y es de los pocos edificios donde todavía podemos encontrar obra de él. Como bien decías, en la Secretaría de Salud es otro de los lugares. Entonces, bueno, es pues un espacio de muchísima riqueza artística, nada más entrando al vestíbulo, ¿no? De verdad es realmente... Sí, el despliegue de mármoles, los pisos, el juego y el mármol viene de distintos lugares, ¿cierto? Sí, que es parte de la visión de Carlos Obregón Santacilia, es cómo hacer un espacio que cumpla con su función de banco central y de banco comercial en su momento, pero integrando pues elementos artísticos, ¿no? Desde el elemento escultórico de la entrada, los relieves que vimos también en el hall de la entrada, o los relieves que vemos en los plafones del techo, todas estas son alegorías a la modernidad, a la abundancia, al progreso, pues que son los temas en los que se están pensando en la construcción de este México moderno. ¿Por dónde comenzamos a recorrer el museo? Por donde quieras. Este es un museo de libre exploración. Estoy viendo allá arriba cosas, no sé, se ven documentos antiguos. Sí, la parte de arriba ahorita está cerrada porque estamos en montaje, okay. Estamos en medio de montaje, pero nuestra exhibición permanente es justo lo que estamos viendo aquí. Bueno. Tenemos dos salas, esta es la sala del Banco de México, la sala de este lado es la sala del dinero. Entonces nosotros decimos que son las dos caras de una moneda, el Banco Central, que es el emisor del dinero, y el dinero. ¿Dónde podemos seguir la historia de los numismática de México? Vámonos para allá. Vámonos ¿Por qué no comenzamos ahí? Para Acompáñenos. Banco del Dinero. En el gran estreno. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme. Con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde. Por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno
nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con los videojuegos. Ellos son los responsables de modelar todos los elementos del videojuego, tales como personajes, paisajes y objetos. Los diseñadores de videojuegos representan el 8% de los trabajadores de este sector. Son los encargados de escribir el relato y la trama del videojuego a través de un guión. Los animadores se encargan de que las tramas creadas por los diseñadores y plasmadas en papel o en un medio audiovisual cobren movimiento. El productor de videojuegos se encarga de gestionar y organizar el plan, los recursos humanos y los medios técnicos involucrados. Estamos de vuelta caminando con Ana Arelia Costa aquí en el interior del Museo del Banco de México. Te interrumpí cuando entramos porque estabas comenzando a explicar cómo se había, con una colección del Marqués de San Francisco, se había comenzado a formar un acervo numismático en 1929, ¿no? Sí, bueno, en realidad fue de un descendiente de Manuel Romero de Terreros. Descendiente de Pedro, pero de nombre Manuel. Ajá, De sí, nombre sí, sí. Manuel. Pero así firmaba como el Marqués de San Francisco, ¿no? ¿También él? Sí, 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 ah, sí. ok, interesante. Sí, se empezó a formar, entonces teníamos un acervo impresionante, súper interesante. Y otra parte de patrimonio que tenemos es el edificio mismo, que como ves, veas el techo, veas el piso a los lados, todo es muy bonito de ver. Y también tenemos una cuestión intangible que es el quehacer del Banco Central. Entonces, juntando como estos tres grandes pilares, surge el proyecto en 2020 de generar un museo abierto al público. Todo esto conjuntándose también con un banco central pues que quiere ser cada vez más abierto, más cercano a la población y que no tenía un espacio para lograr este acercamiento, ¿no? Entonces, así como decide abrir las puertas del edificio principal y mostrar pues parte del acervo numismático, que digo, tenemos aquí algunas piezas exhibidas, pero pues es mucho más grande que Oye, Claro. pero además este acervo numismático me parece que ayuda a responder una pregunta que no es fácil de responder, que es ¿qué es el dinero? Exactamente. Y puede parecer algo muy sencillo, Todos lo usamos. pero es muy intangible también a la vez, ¿no? Todos lo usamos, hacemos muchas de nuestras decisiones basadas en él, pero pues parte del objetivo que tenemos, sobre todo en esta sala de nuestra exhibición permanente, es pues ver qué es el dinero. Y nosotros decimos que el dinero pues es un objeto que debe de cumplir con tres funciones sencillas. Debe servir como un medio de cambio para poder hacer tus transacciones, debe servir como resguardo de valor para que tú puedas pues guardarlo y comprar cosas en el futuro, y debe de servir también como, ay, se me fue la unidad de cuenta, que es ponerle precio a las cosas, ¿no? Entonces, con estas tres funciones, muchos objetos a lo largo de la historia han servido como dinero. El día de hoy son billetes y monedas, pero aquí tenemos un ejemplar de la colección numismática que es una piedra ray, que se usaba también por ahí en una isla. Decidieron que esta iba a ser pues, su forma de dinero, ¿no? Su forma de medio de cambio, de unidad de cuenta y de resguardo de valor. En el Pacífico. En el Pacífico. Y pues esto es una forma de pensar en esto, ¿no? Que el dinero puede ser más allá de billetes y monedas. Y de hecho en la siguiente exhibición tenemos varios objetos que a lo largo del tiempo han sido usados como dinero, o algunos otros que podríamos pensar que son valiosos, pero que nunca podrían ser usados como dinero. Como por ejemplo el diamante que vemos acá. Será muy difícil ponerles precios a las cosas en términos de diamantes, porque pues no lo puedes dividir en pedacitos, es demasiado valioso. Incluso poder identificar si es falso o no, pues es muy complicado. Y por ahí a lo largo vamos a ver otras cosas como... Sí, podemos pasar por acá.
Podemos ir observando metales preciosos como el oro y la plata, pues el dinero por excelencia durante mucho tiempo. También en el pasado el ganado también se podía haber usado como dinero. El agua es valiosa, pero también difícilmente podría ser usado como dinero. Bueno, el cacao, que es quizá el inicio del dinero en México, ¿no? Esa forma de dinero prehispánico, entonces también es algo que en su momento se usó como dinero. Un bien raíz, también podemos decir que es algo valioso en lo que podemos invertir, pero pues que tampoco cumple con estas funciones. Los cigarros, que también en un contexto muy específico, como en cárceles, puede funcionar también como medios de cambio, puede ser un tipo de dinero. Hasta los activos virtuales, que mucha gente también podría confundir con dinero, pero que para nada cumple con las funciones, entonces no es un tipo de dinero. Entonces así empezamos con este pensamiento sobre qué es, qué no es dinero, para entrar después en una muestra muy interesante, donde ya empezamos a ver algunos ejemplares de nuestra colección para ver cómo ha evolucionado el dinero a través del tiempo. Y de hecho ahí sí tenemos unos ejemplares de cacao natural, porque también pues las semillas en distintos lugares del mundo, desde el arroz, el cacao, las hojas de coca, pues en muchas civilizaciones fueron usados como dinero. También este collar de conchitas cowrie, también durante mucho tiempo también fue usado como... Hay un registro histórico exacto del momento en el que se empieza a aparecer el dinero ya como un valor, como un sistema de intercambio en las viejas civilizaciones. Pues mira, tenemos... Lo interesante es cómo en distintas civilizaciones, en distintos lugares del mundo, se escogían como estos objetos valiosos, ¿no? Con distintas formas. Aquí tenemos algunos, ¿no? De distintos lugares. Pero sí tenemos una pieza que podemos decir que es la primera moneda, tanto de Occidente como de Oriente, que la podemos ver acá. Esta es una pieza de estatera, que ya es una aleación natural de oro con plata, donde ya vemos ciertas características del dinero moderno, ¿no? Ya trae un sello que nos remite un poco a quién es el emisor de la moneda, trae un peso estandarizado y también arriba tenemos un cuchillo, que es más bien un cuchillo en miniatura, que son estas herramientas agrícolas. O sea, digamos, esto es lo primero, que el registro más antiguo. Exacto, estamos hablando como 7 siglos es antes griego, de nuestra era. Sí. En lo que hoy es territorio turco, pero en su momento era griego, y arriba podemos decir que es la primera moneda de Oriente. Entonces sí podemos decir que ese es el momento en el que pasamos del dinero mercancía a ya las monedas. 2700 años ha pasado, ¿no? ¿Y luego esto? Y luego ya tenemos como primeras acuñaciones, ¿no? Ya más burdas, con formas irregulares, pero todas contenían pues cuál era la cantidad de metal precioso, cuál era el sello del emisor, y pues un poco el intercambio dependía de la confianza que la gente tenía en ese emisor. Bueno, estamos viendo los dracmas, ¿no? Exactamente, vemos tetradracmas también griegos, dracmas. Tenemos por ahí una moneda española de donde viene el dicho de cara o cruz, de cuando hacías volados, justo por la iconografía que tiene, ¿no? De un lado tiene tal cual una cruz rostro, y del otro un rostro. Entonces al hacer volado sale, ¿no?, la expresión cara o cruz. Está así para que podamos ver por atrás. Oye, y ahora que Héctor está haciendo eso, a mí como que me da ganas de jalar este cajoncito. Es justo para eso, ya que vamos a ver otras piezas también muy interesantes. Okay. Con lupa, porque algunas son bastante pequeñas para que se puedan apreciar los grabados y las formas. Pero bueno, estamos viendo materiales que tienen una antigüedad el dracma aquí, pues del año 10, ¿no? Sí. Del año 10 y de los 120 antes de nuestra era, estos tetradracmas. Muy bien. Ok. Y aquí ya pasamos al papel moneda. Al papel moneda. Entonces, si empiezan tener dinero empieza a solucionar muchos problemas del comercio, empieza a facilitarlo, pero también el comercio se empieza a expandir y pues las cantidades de dinero en metal para transportar empiezan a ser más pesadas, empiezan a haber problemas logísticos, problemas de seguridad y empezamos a evolucionar al dinero representativo, donde ya se emite por los primeros bancos de la época y es una especie de pagaré o vale que te dice: páguese al portador la cantidad de tantas monedas de oro, ¿no? O tanta cantidad de plata.
Y pues entre las sucursales, sobre todo pensemos en los bancos europeos, los viajeros, los comerciantes viajaban ya con un papel en lugar de costales de monedas y empezaron a hacer estos intercambios. Oye, pero esto es mucho más antiguo de lo que quizá pensaríamos. Siglo XVIII es lo que estamos hablando. 1770 y tantos. 1770, sí, es más antiguo de lo que pensaríamos. El dinero como lo conocemos hoy en día, que es el dinero fiduciario, donde ya no hay aquí había un respaldo de metal, ¿no? Tu papelito representaba cierta cantidad de metal. El dinero fiduciario de hoy ya no es así y es un dinero relativamente nuevo, tal cual del siglo XX. Entonces, en el siglo XX es cuando ya empiezan a surgir los bancos centrales modernos en el mundo y donde el dinero pues, ya es fiduciario, ya no está respaldado por cierta Hubo una cantidad época en la que tú ibas a una casa, digamos, a una casa de cambio, le entregabas una cantidad de dinero, él te entregaba una libranza o un pagaré que avalaba que él tenía en esa casa ese dinero, entonces tú lo guardabas y era una especie de billete. Con ese billete tú podías comprar cosas y él te respaldaba. Es un poco, creo que la evolución a la que estamos llegando, ¿no? Exactamente, así es como le llamamos a este momento de dinero representativo. Igual lo intercambias en la medida en que la gente confía en la firma de quien te está dando ese papelito, ¿no? Claro. Es una casa de libranza conocida, así te lo acepto como dinero, pero si no sé quién es, no, yo no te voy a aceptar ese papel. En cambio, hoy en día, pues con los papelitos que tenemos de billetes, todo el mundo los acepta sin preguntarse, ¿no? Ya la aceptación es generalizada. Oye, y Héctor hablaba de Iturbide y aquí estoy leyendo que dice el Imperio Mexicano. Exactamente, aquí estamos viendo una de esas primeras emisiones, que es el primer intento de tener un banco único emisor en el país, con nuestro México recién independiente. Iturbide hace estas emisiones de $1, ¿no? Entonces esta es una planilla, normalmente vendrían recortados. Entonces, casi como los billetes de lotería, o sea, los podías, cada una valía $2. y por supuesto que pensando un poco en la época, la gente acostumbrada a la plata, al oro, recibir un pedazo de papel así nada más, pues desconfianza, ¿no? Claro, no, pero además bajo una promesa, o sea, dice, el Imperio Mexicano promete pagar la cantidad de $2 con arreglo al decreto del 20 de diciembre de 1822 a la presentación de este documento que tenía 3 firmas, la de un ministro de Hacienda, un tesorero y un contador. Y sí, pues este primer intento, decimos, de un banco único emisor, pues funcionó durante el gobierno de Iturbide, que fue bastante corto, y pues al terminar, pues regresamos otra vez a las emisiones en plata del gobierno republicano. Y esto, simultáneamente estaba pasando esto en el mundo. Sí, aquí estamos viendo otros ejemplares de moneda, de dinero representativo, donde siempre va a tener esta leyenda de páguese a, la promesa de tanto dinero, respaldado por tanto Ahora, oro, esto ya se parece plata. mucho a los billetes que ¿sí? tuvimos en México en el siglo XX, cuando las primeras emisiones del Banco de México, ¿no? Sí, y un poco se debía, y justo ahorita vamos a ver esas primeras familias de billetes. ¿De México? Vamos a ver cómo estos diseños pues se debían un poco a que la producción de los billetes, el diseño, pues estaba concentrado pues en ciertos productores, ¿no? No todos los países tenían sus propios billetes, sino que se mandaban a hacer y a través de catálogos con viñetas pues elegías el diseño. Entonces todos se parecían mucho. De hecho se parecen a los dólares, ¿no? Que no han cambiado su diseño en mucho tiempo. Nada más la evolución del peso, que no era el peso, el mero peso. Pero bueno, ya... Este es 1970. 70, no eran los de 25, pero 1970 a lo que llegamos, ¿no? Sí, a pesos que estaban hechos con plata, donde se fue bajando la ley, se fue bajando el contenido de plata, porque pues ya estaba desfasado el valor del metal del valor facial, hasta llegar a completamente pues, el dinero fiduciario de hoy en día. Esa es ¿no? otra cosa muy interesante, Anarely. En 1925 se funda el Banco de México y en 1929 viene el crack mundial que rompe la economía de todos los países del mundo. ¿Cómo enfrenta el Banco de México esa tormenta? Y luego hay otro fenómeno, ¿no? Que se dispara el precio de la plata. Así es, el Banco de México, igual a lo largo de estos 100 años, nosotros decimos que tiene una dualidad, donde por un lado pues es la parte de soporte, de solidez, de permanencia, pero por el otro pues, se tiene que ir adaptando a lo que está sucediendo en el contexto no solo nacional, sino internacional. Entonces, pues siempre está viendo, tomando sus decisiones, observando qué es lo que sucede en México y en el mundo. Entonces, es justo como dices, cómo sortear estos momentos para que crisis de corte internacional pues no afecten tanto al país, ¿no? Desde la postura siempre monetaria. Bueno, pues ya estamos aquí en el momento. Yo no sé por qué quería yo llegar a esto. Vamos a tener otro. Punto. Aquí en este dispositivo de exhibición que tenemos acá, vamos a ver todas las familias de billetes emitidas por el Banco de México, ordenadas por denominación.
Entonces, Está en la primera padrísimo. columna son todos los billetes de 5 pesos que ha creado, los de 10, 20, y en la última columna son emisiones únicas. Y Ya. pues es muy interesante ver cómo hemos tenido Aquí billetes cada de quien, hasta 100 aquí mil cada pesos. quien, porque también se puede identificar su edad y la época que claro. le tocó vivir en función de los billetes que pueda reconocer que tuvo en la... Sí, porque van desde los más antiguos en la columna de abajo. ¿Quién se acuerda de los billetes de 10,000 pesos? Oye, pero Con además, el rostro de 10,000 pesos. la con el famosa rostro- gitana. Es que eso, ¿No? La famosa Mira, gitana, que es el primer billete emitido ¿Sí? por el Banco de México de fabricación en Estados Unidos. es un mito el que existe alrededor de este billete porque comienza a circular, en 1925, creo que es de las primeras emisiones, y se ve el rostro de una mujer que bautizan como la gitana, no se sabe bien por qué, pero es una mujer de un rostro bellísimo. Sí, es una figura de una argelina, así es como viene identificada en el catálogo. Así es, de la pero fábrica en Banco. 1925 estalla un escándalo porque le sorprenden a Pani en un hotel de Nueva York con una corista del teatro... A Alberto J. Paniak. Alberto no, J. no a Pani. Mario. No, Alberto bueno. J. Pani, el ministro de Hacienda, Sí. lo sorprenden en un hotel de Nueva York con una corista del teatro principal y dicen que es esta. Y que como era su amante, para halagarla, mandó imprimir su rostro en los billetes, en la primera emisión de los billetes de 5 pesos. Entonces, toda la gente, la gente empieza a decir, no, pues le dijo, te voy a traer en las carteras de todos los mexicanos como un homenaje a tu belleza. Y entonces, efectivamente, existió una joven muy parecida y efectivamente se dio el escándalo de que lo descubren. Hay denuncias en la Cámara de Diputados, un escandalazo. Y se siembra en la mente de la gente la idea de que decían la pelandusca con la que andaba Pani. Y tiempo después, ya checándolos, cotejando, se descubre que todo es, que es cierto lo que pasó con Pani, pero que no es esta muchacha. Sí, Esta es una son muchacha mitos argelina, alrededor. ¿no? Es una figura argelina tal cual. Y tal cual viene en el catálogo de viñetas. Y lo interesante de esta pieza es si ves el número de folio de la pieza. Todos los billetes, aunque son reproducciones múltiples, 00001. es el primer billete emitido. ¿Cuál? ¡Qué maravilla! Ese, Sí, justo es el sí, primerito. Y eso sí es una Era mucho más grande, ¿no? cuestión muy interesante porque justo es el billete que se le entrega al presidente Calles en el momento de la fundación del Banco de México. Increíble. Oye, a mí siempre ¿Y me ha este parecido... 000? Este es 0. Ah, sí. Ese es puros un ceros. espécimen. Ah, por Es eso decir, está... Por Ese es eso un tiene espécimen, los- quiere decir que los- no tiene valor. Tiene las perforaciones abajo, Ajá. ¿no? Ya. No tiene valor, hay especímenes. Digo, A mí siempre me ha parecido muy curioso que en ese primer billete aparezca una supuesta gitana, porque la palabra varo viene del romaní. Es una palabra gitana. Ah, qué ¿Sí? interesante. Entonces siempre me ha parecido como una coincidencia curiosa. curiosidad. De hecho, aquí qué tenemos significa? otra exhibición con esas curiosidades. Dinero. Varo. Ah, entonces eso. Sí, un varo, de alguna 5 manera varos, nos llegó, ok, hubo, ok. o hay una comunidad romaní gitana en México. De alguna Ah, qué manera nos interesante. llegó, sí. Sí. Bueno, pues mira, me preocupa mucho el hecho de poder reconocer más o menos, Todo más o lo que menos abajo. todos los momentos que estoy viendo aquí. De alguna manera los viví, tuve uno de esos en mi bolsillo. Era la locura, claro, de niños, ¿no? Cómo cambió a los de 10 pesos. Bueno, este Estoy es el viendo que- de Matías Romero, ¿se ¿este es el que acuerdan? me tocó a mí? Sí, de 10 Era pesos. tener esto era un logro. ¿Quién tenía un billete de 10,000 pesos en ese tiempo? Pero era mucho más difícil tener este de 1,000 con el Cuauhtémoc y uno de 10,000 que hubo en estos años, donde apareció una tehuana. Ah, sí, la tehuana. Sí, estaba por aquí. Lo vi. ¿Dónde lo vi? Sí, Ah, no, este es Aquí. de 10 pesos. de 10 de 10 pesos. pesos. Sí, aquí Entonces, está el billete de la tehuana. Ajá. Llegó a haber uno de 10,000 pesos. Esa está acá. Tuvimos dos de 10,000 pesos, que son estos. Son emisiones únicas, pero como de 10,000 solo teníamos dos. Y luego 100,000 pesos y Es el billete 50,000. de más alta Y denominación 50,000. que Este es hemos el más tenido. alto que ha tenido y es un homenaje a Calles. Sí. Esto es antes de que le quitaran los 3 ceros, ¿no? Es justo antes de quitar los 3 O sea, era un billetito de 100 pesos. Sí, sí, lo quieres pensar ya con los nuevos pesos. Ok. No, pues qué viaje al... Sí, y aquí que le interese, justo aquí vamos a hablar de la iconografía que está en los billetes, por qué están estas personas, quién los diseña. Antes se diseñaban pues tal cual manualmente por grabadores, hoy ya todo el diseño pues se hace digital. Entonces aquí vamos a recordar un poco este proceso, ¿no? Vamos a hacer perdón, Sí, claro. Ana, vamos a hacer una pequeñísima pausa antes de proseguir con este recorrido. No se vayan. La
La cuarta es... Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme. Con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde. Por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con los videojuegos. Ellos son los responsables de modelar todos los elementos del videojuego, tales como personajes, paisajes y objetos. Los diseñadores de videojuegos representan el 8% de los trabajadores de este sector. Son los encargados de escribir el relato y la trama del videojuego a través de un guión. Los animadores se encargan de que las tramas creadas por los diseñadores y plasmadas en papel o en un medio audiovisual cobren movimiento. El productor de videojuegos se encarga de gestionar y organizar el plan, los recursos humanos y los medios técnicos involucrados en el desarrollo de un videojuego. Se trata de un profesional escaso en el sector. La mitad de las empresas creadoras considera que es el perfil más difícil de encontrar. La industria de los videojuegos se caracteriza por tener un perfil profesional joven, ya que el 93% de los empleados tiene menos de 45 años. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Es importante conocer el panorama actual de la economía de nuestro país y el mundo entero. No te pierdas ningún detalle en Es Negocio con Carlos Mota. Pues estamos aquí entrando a otra sala del Museo del Banco de México, guiados por Anarely Acosta, la directora del Museo del Banco de México. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Anarely? En esta sala vamos a ver todo lo que hay detrás del Banco de México. Cuáles son sus finalidades, sus funciones, cómo su mandato principal es mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional, es decir, una inflación baja y estable, lo que hace detrás de los sistemas de pagos, para promover el desarrollo del sistema financiero. Y luego entramos un poco a la historia monetaria de nuestro país, que es la exhibición que tenemos justo aquí enfrente. Entonces aquí en una breve gran vitrina vamos a ver la evolución desde los medios de cambios prehispánicos hasta el dinero después de la revolución, ¿no? Todo lo que sucedía antes de que tuviéramos un emisor único en nuestro país. Entonces aquí vamos a ver ejemplares de la colección numismática, desde estos billetes, estos collares de cuentas, estos instrumentos también que se usaban como medios de cambio, hasta pues el famoso cacao. Y los tlacos, ¿no?
con la llegada de los españoles, los tlacos son estos que tenemos por acá, en estos dispositivos donde podemos ver anverso y reverso, porque pues a la par del dinero que podemos decir oficial que circulaba, pues también habían monedas de circulación muy local o en ciertas localidades que se llamaban tlacos. Son de elaboración mucho más burda y no tienen un respaldo plenamente oficial. Y de una denominación muy baja, ¿no? Denominaciones muy bajas y pues se aceptaban como en comunidades más cerradas. Y aquí tenemos pues ya algunas representaciones ya de reales y de escudos. Reales eran las monedas de plata, escudos las monedas de oro durante el virreinato, ¿no? Entonces, por cientos de años, por 300 años fueron las monedas que estaban circulando en nuestro país. Oye, y en el virreinato los reales de plata circulaban en todo el mundo. Así es, la plata, la calidad de la plata mexicana era tal que pues éramos exportadores. Entonces estos reales y luego pesos de plata funcionaban en distintos lugares, hasta Asia, Europa, como moneda local. Al llegar les ponían algún resello propio del país y que ya sirva por circulación. Entonces va a ser, vamos a ver por ahí piezas que tienen, les decimos chops a los resellos de China, tienen también algunos cortes o agujeros que se usan en otros países, entonces también es muy interesante. Oye, aquí tenemos una con la imagen de Iturbide. Aquí pasamos... 1822, una moneda con la efigie de Iturbide, ya, es rarísima. Eso. Estamos hablando ya del México independiente. Y en el Inter tenemos un periodo de guerra, que es la Guerra de la Independencia, donde teníamos emisiones realistas y emisiones insurgentes. San Miguel el Grande, San Miguel Allende, ¿no? Tenemos este San Miguel el Grande es muy importante en el estudio de la numismática porque decimos que es el primer intento de billete en México. Si te fijas, todo lo que hay alrededor es metal, plata y oro. ¿Y esto qué es cartón? Y esto ya es un cartón. Entonces también en momentos de guerra pues hay escasez de metales y se empieza a tomar mano de los recursos que hay. ¿Quién conservó eso, no? Así es. Esa es la otra cosa que tiene el dinero. ¿Por cuántas manos habrá pasado? ¿Cuántas vidas no lo habrán tenido en las manos, en el bolsillo, en la bolsa? ¿Cuántas necesidades no habrá resuelto? ¿Cuántos sueños no habrá cumplido, no? Esto viene rodando desde hace 200 años, más de 200 años, y ha pasado de mano en mano hasta llegar a esta vitrina, atravesando pues por todas las situaciones humanas que uno se puede imaginar. Eso es fascinante. No solo históricas y acontecimientos políticos, sino cotidianos. ¿no? Y por eso las personas tienen como muchas emociones a relacionarse con el dinero. Incluso ya cuando vemos emisiones más contemporáneas de billetes, las personas aquí en el museo pues tienen reacciones muy emotivas al verlo, ¿no? Bueno, nosotros estábamos allá viendo cuáles eran las de nuestra infancia. No, bueno, es que todo está ligado a eso. Y otro tipo de reacciones como esta, un peso del imperio de sí, y aquí tenemos Iturbide. este documento que es el proyecto de creación del gran banco del imperio mexicano, ¿no? Que es el que decimos que es este primer intento de tener un banco único emisor. Oye, y conservan además también las placas, ¿no? Sí, las placas para hacer las impresiones. Ahora aquí está esto, mira, esto es fascinante, no lo habíamos comentado. En el siglo XIX, el Banco de Londres y México era el encargado de emitir los billetes, el papel moneda, junto con el Banco Nacional de México. No, el Banco Nacional de México. Banco Nacional de México. Sí, bueno, tenemos un poco pasando del intento de Iturbide por introducir el papel moneda, pues es un intento de muy pocos años. Regresamos otra vez al sistema bimetálico oro y plata con monedas ya ahora republicanas. Y con la llegada de Maximiliano se hace otro intento que queda en papel de crear un Banco de México. De hecho, estas son algunas muestras que se mandan a hacer. ¿Qué son estos? 1866, es un proyecto que no se lleva a cabo, pero pues ahí también vemos este anhelo de contar. Aquí está el escudo de Maximiliano. Sí. Y con Maximiliano ya fue algo que desde Benito Juárez se quería implementar, pero es con Maximiliano que se cambia el sistema decimal. Entonces ya tenemos los pesos, ¿no? Y el primer banco que empieza a hacer emisiones es el Banco Nacional de México, Londres y Sudamérica. Después el banco, ya le quitamos la parte de Sudamérica. Y aquí tenemos estos primeros billetes que empiezan a circular ya en nuestro país como más semejantes a los que conocemos, ¿no? Sí, porque aquí se ve... tiene? 1878. Pero aquí ya se ve como una figura tipo prehispánica, ¿no? Sí. Sí, ya tienen diseñitos. Y bueno, en la moneda de allá estábamos viendo la efigie de Iturbide, aquí estamos viendo la de Maximiliano. La de Maximiliano. Este es el peso de Maximiliano, ¿no? Así es. Y pues sí, justo ya hacia finales del siglo XIX ya tenemos estas emisiones
múltiples, podemos decir. 2 bancos podían hacer emisiones nacionales, el Banco de Londres y México y el Banco Nacional de México, y el resto de bancos hacían emisiones más bien de tipo local. O sea, aquí cuando vemos que hay múltiples emisores, los diseños son muy variados y podemos decir que pues, incluso cada de distintos banco, estados, ¿no? cada banco de cada estado pues decidía qué imágenes o qué iconografía incluir en los billetes. Yucatán con, sí, claro, toda esta referencia a la cultura maya. Y muchos también son alegorías grecolatinas. Mira, aquí un hidalgo. Entonces aquí nos imaginamos a finales del siglo XIX, pues uno podía traer en su cartera o en su bolsa pues distintos billetes de distintos diseños. Esto es fascinante, ¿eh? ¿Cómo funcionaba esto? Es decir, si yo tenía un billete como este de Zacatecas, ¿solo era válido en Zacatecas? Era válido en Zacatecas, o si te dabas a hacer un pago en otro lugar, pues te lo recibían a un descuento. Como una casa de cambio, como si fueras a otro país. Sí, como si fueras a hacer un cambio. Y bueno, después de esto llegamos a la época revolucionaria, donde igual, recordando nuestra guerra previa de independencia, igual aquí tenemos emisiones de las distintas facciones. Oye, pero esta parece casi billete de boleto de metro. Sí, hay unas emisiones que son mucho más burdas que otras y tiene que ver con la falta de acceso a los materiales normales, y empezar a echar mano de pues, la creatividad y del papel que se tenía a la mano. Con 60 pesos de oro ya con un Juárez. Y ese 60 pesos es una emisión del gobierno de Oaxaca, y es de las emisiones más altas que hay en una moneda de oro. Sí, sorprendente. 60 pesos de oro era muchísimo. 60 pesos de oro. Y luego aquí habíamos hablado de los bilimbiques, que eran los cartoncitos que las facciones revolucionarias sacaban y ponían a circular, y cuando se iban ya no valían absolutamente nada. Exactamente. Y aquí tenemos también todavía, ¿se recuerdan? Allí en la época virreinal teníamos tlacos. Pues igual este sistema de tlacos sigue a la par como va evolucionando México, y pues estas monedas de bajo valor que se usaban en localidades pues siguen existiendo, ¿no? Aquí ya vemos emisiones de ciertos hacendados, entonces estas siguen estando ahí. Ana Lely, ahora que estamos bajando a la bóveda, vemos aquí enfrente una animación de un vitral, de uno de los muralistas pues, más importantes de los años 20, Fermín Revueltas. Fermín Revueltas. Exacto, imagínate que este edificio se inaugura en 27 y unos años después, en 35, se comisiona al artista a hacer pues, un proyecto de vitrales para este ventanal. Es un proyecto que hasta antes del museo estaba desconocido. Cuando estábamos haciendo toda la investigación documental del edificio, encontramos por ahí una pista que nos llevó un boceto a lápiz así blanco y negro, y pues vimos que caía perfecto. Entonces, un poco viendo en el Archivo General de la Nación de quien era entonces el director del Banco de México, encontramos correspondencia con Fermín Revueltas y con Casa Montaña, que era una casa vitralista de la época. Entonces vimos como todo el proyecto para hacer el vitral. En el 35, la última correspondencia que vemos es como de agosto, y en septiembre fallece el pintor. Entonces fue un proyecto que quedó inconcluso. Nosotros hicimos contacto con los descendientes y pues empezamos a ver cómo podemos reactivar el proyecto ya con tecnología moderna. Y es así como se hizo todo un estudio de la paleta de colores que utilizaba el artista, porque no estaba... ¡Qué maravilla! No tenía la aplicación de color. ¡Qué historia, eh! Sí, entonces ahora ya lo podemos observar, y aparte animado. Oye, esta es la parte que más le llama la atención a la gente, me imagino, ¿no? Es la parte de la foto obligada en Museo Banco de México. Ajá. Tienes que bajar a la bóveda principal. Ok. ¿Qué se guardaba en la bóveda principal en ese tiempo? Pues el dinero. En ese tiempo. ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta qué año? En ese tiempo el dinero. Pues como vemos, el Banco de México pues va creciendo su operación, y pues llega un momento en el que el edificio ya no era suficiente. Se construye Guardiola, sigue sin ser suficiente. Con bóvedas también para... Con bóvedas. Entonces ya en 1969 se inaugura el complejo de Legaria, que es cuando también ya se toma la decisión de que la producción del billete va a ser nacional. Entonces ya todo el manejo de valores se traslada a Legaria, y ya estas bóvedas pues ya quedan en desuso para la distribución de billetes y monedas en nuestro país, y se siguen resguardando otro tipo de valores. ¿Quiénes tendrían acceso a estas bóvedas? Adelante. Estas bóvedas, especialmente a las que estamos entrando, son las cajas particulares. Entonces recordemos que al inicio también funcionaba como banco comercial. Entonces, si tú eras un cliente del banco, podrías alquilar cualquiera de estas cajas para guardar tus valores, lo que quisieras. Cuando deja de ser banco comercial, muchos clientes... O sea, cualquier cliente podía rentar su caja,
Como vemos en las películas, vemos en una las llave del películas. banco, una llave que tú traías, se Y abrían aquí al hacías mismo tú. tiempo. Dejas tus Y hay de alhajas. varios ¿Te tamaños. imaginas lo que se guardó aquí? Me quiero imaginar, no lo sé con certeza, porque incluso cuando estábamos No haciendo solamente el museo, dinero, ni No, documentos, joyas. No ¿eh? solamente dinero y joyas, sino los secretos De las familias. de las ¿sí? familias, ¿no? Y te digo que pues se siguió guardando hasta antes de abrir el museo. Había cajas que todavía estaban cerradas. No nos quisieron decir qué había, pero sí vino con toda la seguridad O sea, de que vida. ya las habían abandonado. Abandonadas, Ya no sacaron las todo y reclaman. los fueron a resguardar a otro lado, pero todavía había objetos ¿Y qué? o cosas olvidadas. ¡Qué Oye, eso es locura! para un relato. Sí, pero queríamos que nos contaran, pero pues está... Imagínate. Eso sí, no podemos tener acceso O a sea, esa alguien que información. guardó algo ya no vino. Exactamente. No vino a recogerlo. Hasta que se tuvieron que llevar esto, se abrió. Ujú. ¿Y eso a dónde va? Lo desconozco. Lo desconozco, está No, fuera de... estaría fascinante Sí. poder Pero ver el eso. espacio es bellísimo, tanto así que decidimos hacer esta intervención museográfica para también mostrar algunas de las joyas de la colección. ¿Como esto? Ya así con cada una como similando a que es la caja que sacas de seguridad, ¿no? Entonces te remite un poco al momento. Y vas viendo, así esta es una medalla, que también pues eran... Ah, es que decían, tienen ustedes 118,000 piezas entre monedas, billetes, medallas. Y especímenes. Y Y especímenes. varios, que Y varios lo- tenemos herramientales, viñetas, placas. Entonces aquí podemos observar, de hecho tenemos por ¿Esto allí qué es? una moneda. Eso es también medio de cambio antiguo. Es una punta de lanza que también se usaban pues, como dinero, ¿no? Y por ahí tenemos una que me gusta mucho. ¿Qué es esta? Que es una moneda, es una emisión de Malta en cobre. En realidad, pues no es así como de oro, no es preciosa, pero tiene ahí una iconografía muy interesante que es un apretón de manos. Sí. Entonces sucedió también en un periodo de guerra, de escasez de metal fino. Entonces se decide hacer estas acuñaciones, ya no en plata, pero para que la gente las aceptara, pusieron una leyenda en latín que dice: no es el metal, es la confianza. Entonces también es uno de los antecedentes del dinero fiduciario, ¿no? Entonces también Oye, es muy bella. Yo sigo alucinado con lo de las cajas, pero veo que hay de distintos tamaños. Podías tener una muy, muy, muy pequeña como esta, una Sí. mediana, una más grande. Sí, esta pieza es una pieza de la época de Carlomagno, también son unas... ¡Qué maravilla! Sí, unas cosas preciosas. Oye, 1 kilo de plata, libertad. Sí, y ahí donde Del año tenemos 2009. los lingotes de oro, tenemos el kilo de oro. Oye, pues qué cosa más alucinante es esto, ¿eh? Sí, no, tener acceso a estos lugares. Hay personas que trabajaron en el banco toda la vida y nunca pudieron entrar. Claro. Todo estaba pues cerrado, Por resguardado. eso pues, es tan importante que se abra al público. Y ahora la bóveda central se ha convertido en un espacio interactivo. Exacto, tenemos aquí la experiencia inmersiva. Primero pues con la bienvenida de esta enorme puerta de seguridad. Pero, ¿se sabe dónde compraron esto? Sí, ¿De dónde llegó? esta vino desde Ohio, en Estados Unidos. Entonces, imagínate trasladar esto a Ferrocarril. principios del siglo XX. Sí, qué maravilla. Y pues ¿Cuál sí, el sigue mecanismo? funcionando. No, ¿Sabes el peso? no sé el ¿Cuánto peso, pesaba? sé que son toneladas. No hemos encontrado la evidencia exacta, tenemos aproximaciones que son varias toneladas, pero no lo tenemos por cierto. Bueno, Y sigue esto es funcionando, como- sigue esto es como lo que ves funcionando. en películas, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y cómo funcionaba? O sea, ¿cómo es el mecanismo? No, pues para Pues saber sí. cómo. Entre varios, ahora como el Sí, pues edificio tiene se su ha timón, ladeado un poco. como las Sí, de como en las las películas, películas, que tiene un sí. timón ahí. En su timón. Y tenemos videos de época de cómo hay una persona que la cierra y la abre, ¿no? Porque pues tiene un sistema que hace que pues lo puedas mover. Pero De hecho, dado son que dos. ahorita el edificio está un poquito ladeado, ya para moverla sí necesitas a unas 6 personas. Ah, ok. Ahora, de se hecho, hace son más dos, tiene uno grande y otro pequeño. Es decir, Ok. simultáneamente tal vez 2 personas la cerraban o la Sí, abrían, pues, sí, pero con la sus podían abrir mecanismos. simplemente así. No, sí tienes que tener la me combinación. refiero- O sea, ya sé, por ya el sé. peso, por el No, peso. es decir, me refiero a los que ya sabían la combinación, Ah, sí. simplemente la podían jalar para, o Exactamente. necesitaban hacerlo Sí. de alguna manera especial para No, tal poder cual, mover la todo jalan. eso. Digo que hay un video antiguo que tal, nada más la jalan así pum, y la abren. Y luego entrabas y encontrabas una reja también ahí de metal Ujú. Y pues inviolable con otros mecanismos de seguridad. mecanismos. Y Y lo- lo que había dentro, pacas de dinero, pero para
volverse loco, ¿no? Y lo interesante es que el diseño que vamos de las teselas del piso con los mosaicos venecianos, los detalles de bronce del techo, pues sigue estando incluso dentro de la bóveda. Entonces también para abrir el museo se hizo un trabajo de restauración del espacio para regresarlo a su estado original y que pues, las personas puedan ver. Es una bóveda muy grande. Pues es un viaje alucinante, muy interesante. La gente puede venir en horarios hábiles. ¿De qué hora a qué hora? ¿Cuánto cuesta la entrada? El acceso es totalmente gratuito. Pueden venir de martes a domingo, de 11 a 5 de la tarde. Yo recomendaría que reserven en línea en la página de museobancodemexico.mx. Ahí pueden sacar su boleto y llegan y entran. O si vienen paseando por el centro, también pueden ir a taquillas y pues, ver qué horario tienen disponible. Ok, porque sí es una revelación hacer un recorrido por este museo. Uno pasa siempre por el 5 de mayo y ves un edificio impresionante, imponente, que no necesariamente te invita a entrar Banco de México. Es decir, no tengo absolutamente nada que hacer en ese lugar. Entonces vale la pena extender la invitación de que lo que hay adentro es pues, la historia desde la Nueva España hasta los últimos años, la historia del dinero en México, pero la historia también de todo lo que está asociado con el dinero. Es fascinante lo que un billete puede detonar en la mente de una persona. Y lo que decíamos en recuerdos, también, en emociones. La nostalgia. Y bueno, eso, ¿no? Recuerda tu infancia. Y también lo que comentábamos, un edificio que es un deleite para la mirada a donde voltees, ¿no? Entonces, como obra artística también vale mucho la pena venir a ver. Sí, es para los amantes de economía, arquitectura, finanzas, arte, diseño. Oye, ¿es un museo del 21, del año 2021? 2021. O sea, un museo post-pandemia, digamos. Así es. Pues vale la pena que se dé una vuelta, que venga a detenerse a mirar los billetes, las monedas, todas las cosas, todo lo que sugiere este espacio y también todo lo que nos va diciendo de un pasaje poco atendido de la historia, ¿no? Pues te agradezco mucho que nos haya recibido. Anarely, mil gracias. Gracias, bienvenidos. Gracias, Aquí los esperamos de regreso. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.